Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Encantado de poder saludarles, señoras y señores, una nueva semana y aspiro sea un buen día de trabajo productivo en bien de nuestra causa. Y nuestra causa son la verdad, la democracia y nuestro querido país. Muchas gracias. Aquí tenemos precisamente algunos de los datos que yo requería se hayan preparado a efectos de que podamos sorprender a nuestra audiencia con un sinnúmero de estos elementos. Por ejemplo, la fiscal del Perú, Zoraida Ábalos, acaba de declarar, señor presidente de la República, señor vicepresidente de la República, ¿acaso esto no sería conveniente para nuestra situación? Porque la fiscal subrogante como que está respondiendo a otro género de intereses, por no decir de órdenes. No progresa, la impunidad permanece y los procesos no se inician verdaderamente fiscalizadores. Por algo se llama Ministerio o Fiscalía General de la República. El nombre tradicional que tiene esta instancia de justicia, la más importante. Aquí dejaron una huella a más de imperdonable, dejaron una huella los de la ola correísta, asegurando su destino, asegurando su futuro. Y este momento al señor presidente hay que ampararlo, hay que ayudarlo desde el lado de, si él esté o no de acuerdo. Yo lo veo muy enigmático en su apreciación de los asuntos públicos. ¿A quién? Al respetable presidente Moreno. No le veo clarito como deberíamos ser todos frente a lo que ya está denunciado. Pero el instante en que nosotros estamos tratando de coadyuvar en el empeño, en su empeño, señor presidente, de poner orden, de poner y generar episodios éticos en la administración pública, hay el impedimento de inercia o simplemente impedimento de parte del Ministerio Público. Así no vamos a ninguna parte. Siempre será el sello que distinga a esta hora del Ecuador la impunidad. Impunidad. Estaban, por ejemplo, mencionando aquí en una queja social el señor doctor Marcelo Larrea, que me distingue con su compañía esta mañana. Marcelo se quejaba este 10 de enero en un tuit que le leo literalmente. Se queja y denuncia que hay una compraventa de partidos. Señores miembros del Consejo Nacional Electoral, ¿ustedes conocían del particular que se están vendiendo los movimientos y partidos políticos? ¿Qué pruebas tiene? Le preguntamos a Marcelo Larrea. Compra, venta de partidos y movimientos políticos es legal en Ecuador, es la pregunta de Marcelo Larrea. Y les pregunta a los vocales, porque así consta en el Twitter, les pregunta a los vocales del Consejo Nacional Electoral y a la Fiscalía o a la Fiscal General subrogante, ¿es legal en inscribir candidaturas por un partido o movimiento que ellos han comprado y que alguien ha vendido?
Aclárenos, por favor, doctor Larrea. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Para mí siempre es un honor estar en el dial de Radio Democracia. En efecto, la semana pasada escribí este tuit porque hay una enorme preocupación en la ciudadanía ecuatoriana respecto a este fenómeno de la compra-venta de partidos. Y la pregunta va dirigida naturalmente a los vocales del Consejo Nacional Electoral, que tienen la obligación constitucional y legal de vigilar el proceso electoral. En consecuencia de estar atentos a todos los sucesos que se desarrollan alrededor de las elecciones que ya se vienen en el mes de marzo, y a la Fiscalía General de la Nación, porque desde el punto de vista ético es evidente que la compra-venta de organizaciones, de partidos, de movimientos políticos, está reñido con los principios fundamentales de una sociedad que debe proteger la legalidad de sus acciones y mucho más de la representación política. Hacemos esta pregunta porque es claro que ocurren sucesos como la súbita aparición de un movimiento que promueve... ¿A cuál movimiento se refiere usted? Me refiero al movimiento Compromiso Social. ¿De quién es este momento, si es que lo ha comprado? Ahí está la pregunta suya, es precisa. Los movimientos políticos no pueden ser propiedad privada de nadie. Los movimientos políticos son instrumentos para que los distintos sectores de la sociedad deben tener líderes, ¿no? Claro. Naturalmente, un líder, varios líderes, un colectivo de líderes, pero lo que nosotros tenemos, claro, ahí hay una serie de preguntas. Ocurre que este es un movimiento que adolece de lo que usted señala. ¿A quién han comprado? ¿De quién es? ¿No? Es absurdo que un partido político sea de alguien. Debe conocer de quién proviene este partido. ¿Quién Sí, le ha vendido el país al lo conoce, el país lo conoce. El movimiento Fuerza Compromiso Social fue liderado por Iván Espinel. Es un movimiento que se declaró que no era ni de derecha ni de izquierda, que era un movimiento sin ideologías, y ahora aparece tomado. ¿De que está medio jugado o está detenido? Está procesado por una serie de conflictos, ¿no?, de carácter legal. Y no solo por uno. Así parece, y parece que van a haber más todavía. Pero la pregunta pregunta sería terrible. Pero él lo va a negar, pues. Bueno, la gente puede negar, pero lo que es evidente públicamente es, ¿no? Es un movimiento político que tomó distancia del gobierno del presidente Correa, que presentó una candidatura presidencial que tuvo como consigna fundamental aquella que se refería a la cirugía de la corrupción, dado que el doctor Espinel es médico. Y ahora parece que sus emblemas y símbolos han sido sustituidos con imagen del expresidente Correa. Entonces los hechos son evidentes. Ese movimiento ha dejado de ser del señor Espinel, es la pregunta. Ha pasado a ser del señor Correa. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo existe esta propiedad de partidos políticos? Pero esto nos lleva primero a que tanto la Fiscalía General de la Nación como los vocales del Consejo Nacional Electoral nos diga si es legal o no comprar y vender movimientos políticos en el país. ¿Pero usted intuye o tiene este momento la decisión de denunciar al Consejo Nacional Electoral porque al tuitear a ese organismo, ¿cómo le va, dignísimo representante ante el Consejo Nacional Electoral, doctor Luis Verdesoto? Bienvenido, es un consejero a quien habíamos invitado oportunamente ante esta denuncia. Entonces la pregunta era... Fundamentalmente, formulo la pregunta, pero la pregunta suya y su afirmación, Gonzalo, nos lleva a una constatación que es muy grave. En el Ecuador no es nuevo que los partidos políticos pasan a ser propiedad privada de alguien. Eso tiene que ver con el régimen de partidos políticos que dejó instituida la última dictadura militar. Usted hace pensar en aquello. Sí, pero usted lo dijo. Yo también, claro, porque ¿de quién es el partido político? Es absurdo que un partido político sea propiedad privada de una persona, claro, y que haya un mercado de partidos políticos y un mercado de candidaturas. Esto cuestiona la naturaleza del régimen electoral, claro, del régimen de partidos políticos. Pero si yo le pregunto democracia, sí, ¿de quién es? Bueno, tiene un liderazgo. En algún momento yo fui el vocero público. No es propiedad, no puede ser propiedad. Es absurdo que un partido político sea propiedad privada de alguien. Él es dirigente de democracia, sí, ¿no? Evidentemente, pero no creo que sea propiedad de él. No puede ser un movimiento político propiedad de nadie. El uso de ese concepto en la política ecuatoriana es una expresión categórica del nivel de descomposición de los partidos y movimientos. ¿Qué le pediría usted, doctor Verdesoto, a Marcelo para que tenga usted elementos de juicio suficientes
y qué precisión en acusación debería elaborar el doctor Larrea. Bienvenido, doctor Verde Soto, consejero fundamental fundamental por su clara inteligencia, por su experiencia política y sus estudios, que van no a su favor nomás, sino a favor del país, y eso nos encanta. Doctor Verde Soto. Buen día, Gonzalo, buen día, Marcelo. Como siempre, muy grato estar con ustedes discutiendo estos temas, no solo grato, sino útil para el país, importante para el proceso electoral que tenemos este rato. Todo proceso político, todo sistema político adolece de dificultades entre las instituciones que no alcanzan a tener la flexibilidad suficiente para normar, reglamentar, conducir, inducir los comportamientos de determinadas circunstancias de la política. Y entre ellas vivimos ahora una de ellas, ¿no es verdad? Luego de haber tenido 10 años de una hegemonía radical por parte de un partido político y por parte de un líder dentro de ese partido político, ahora él se ve abocado a buscar nuevas formas de representación y nuevas formas de presentación en la escena política. Y para eso, al parecer, acude a subterfugios jurídicos que le permiten hacerlo. El tema de los partidos políticos es un tema sumamente complejo en términos de normatividad. Es el único caso en que se mantiene en el justo límite entre la organización privada y la responsabilidad pública. Cuando me refiero a organización privada, me refiero a que no son organismos enteramente públicos, sino que son organismos que tienen que ver con una forma de organización de la sociedad. Y consiguientemente, la penetración del Estado para poder limitar, para poder conducir, debe ser limitada y más bien debe privilegiarse la autogestión de esas organizaciones. ¿Usted no le pide al doctor Larrea alguna comprobación, o usted no lo ha buscado, la comprobación de que el partido de este caballero indiciado en términos de la justicia ecuatoriana esté alquilando, prestando o peor, vendiendo el partido para que allí se inscriban otros candidatos? La número 5 creo que va a funcionar por ahí, no precisamente el balón. Ahora es un balón el movimiento del presidente Correa. Entonces, con la número 5 han estado inscribiendo a estos candidatos. ¿No pudieron ustedes advertir que así se venían las cosas y que no es tan legal que digamos, doctor Verde Soto? Si hubiera que advertir todo lo que hacen el conjunto de los 200 y tantos partidos políticos, tendríamos que crear una comisaría y superintendencias, etcétera. Aquí básicamente... O sea, no necesitamos comisaría para los partidos. El Consejo Electoral está en obligación... Pero no es una comisaría. No, para nada, no estoy sugiriendo eso. El tema básico de los partidos políticos es el de el que la ciudadanía controla la gestión y la autogestión que estas organizaciones que tienen básicamente asiento en la autonomía de la sociedad para organizarse. Lo que tienen, evidentemente, hay un conjunto de normas públicas a las que tienen que regirse para su vigencia, para su existencia jurídica, para el cumplimiento de los procedimientos, pero no puede vigilar todos los procedimientos internos, no debe vigilar todos los procedimientos internos. Es el mismo caso, si que de algún modo, con los medios de comunicación. Hay un margen en el cual la autogestión tiene que ser muy importante, la autorregulación tiene que ser muy importante, hasta el límite en el cual aparece en el mundo público. Evidentemente, en el momento en que se detecte un acto de transacción o un acto de transacción, me refiero con bienes materiales o simplemente con otras formas, evidentemente esto nos va a obligar a intervenir. Pero para eso es muy importante la denuncia de los otros partidos políticos, la actividad, la situación proactiva de los otros partidos políticos. Existen todos los mecanismos jurídicos electorales para poder hacerlo. Claramente hay otros temas que pueden ocurrir, que son de hecho los que han ocurrido no solo en este caso, sino en otros, pues al parecer podrían ser transacciones a partir de bienes morales y de influencia política, lo cual es mucho más difícil establecer. Es verdad, es muy fácil el que se pueda mirar que algo pasó a una organización que transcurre de un líder político a otro, una organización que se desliza de una posición política a otra, y que de pronto los liderazgos locales y nacionales no son los mismos
registrarse, pero de allí a detectar los bienes a los que puede recurrir una transacción, ciertamente hay una distancia que precisa de la acción de los otros colegas, de los otros partidos, para poder entender exactamente a dónde se ha dado y es convertir esto en una intervención pública que permita, en el margen en que el Consejo Nacional Electoral pueda hacerlo, hacer una intervención sobre este tema. ¿Le gustaría que le expliquen mejor cómo ha detectado Marcelo Larrea, un ciudadano que también se dedica a la actividad política, es dirigente de un fuerte movimiento, y quisiéramos que nos indique cómo y quiénes están protagonizando esta preocupante travesura, ¿no?, de dar el partido para que inscriban otras candidaturas. Usted ya me dijo a quién se refería. Y ese partido de un indiciado por la justicia ecuatoriana, porque en eso se encuentra este momento, no sé, pues está en condiciones de poder coauspiciar o entregar el partido a manera de un partido de alquiler. ¿Usted cree que ya le ha vendido? Porque usted dice, han comprado un partido. Eso me parece que Luis Bertesoto requeriría para persuadir al resto de compañeros del Consejo Electoral que usted nos haga el favor de transparentar, Marcelo. Bueno, fundamentalmente, Gonzalo, lo que dice mi tuit es una pregunta a los vocales del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de que si es legal la compra-venta de partidos y movimientos políticos en el país. El doctor Bertesoto, con quien tengo la satisfacción de compartir este panel, señala que evidentemente no es ético, no es legal, no es correcto. Pero estas son acciones que corresponden a la Fiscalía General del Estado, por eso la pregunta también Pero va el dirigida a la Fiscalía juez General del de Estado. primera y última instancia no es el Consejo Electoral, o lo que llamamos el Consejo el Nacional Tribunal Electoral tiene sus Electoral. competencias de carácter electoral, pero no tiene competencias de carácter legal, en el sentido de las funciones que corresponden a la Fiscalía. Si se ha producido un acto delictivo, la Fiscalía General de la Nación de oficio debe intervenir y establecer si existe o no existe el delito y cómo éste se ha cumplido. Si este se ha cumplido a través de transacciones de orden económico, un pago en efectivo por la compra de un movimiento político, o a través de otros recursos, porque no solamente las transacciones se hacen en dinero, como lo ha señalado el doctor Bertesoto, le corresponde a la Fiscalía establecer, ella tiene los organismos correspondientes sobre el tema. Aquí hay una noticia de crímenes que ha salido y que le obliga a la Fiscalía a actuar. De la investigación de la Fiscalía le corresponderá al Consejo Nacional Electoral, si efectivamente Pero se la establece. Fiscalía en este momento es coauspiciante de este movimiento. Pero tiene corresponsabilidad, tiene una responsabilidad pública independientemente de la actuación de la fiscal. Ojalá pronto el país tenga un fiscal general de la nación que pueda cumplir con las funciones de fiscal y que la fiscalía sea recuperada integralmente. Requiere una transformación de fondo para que sea lo que debe ser una fiscalía y no un órgano accesorio del ejercicio del poder para el encubrimiento. ¿Y cuáles de son las cualquier tipo de candidaturas actividades que han sido inscritas con este partido comprado o este partido de alquiler? Bueno, lo que se ha visto y es de dominio público es que ha habido una sustitución de los emblemas y símbolos de este partido. ¿Esa ha sido autorizada por el CNE o no? Esa es una pregunta que vale la pena hacerle ¿En qué al partecita? Consejo Nacional Electoral. Para darle pistas al radio. Bueno, el símbolo con fuerza, compromiso social era el de un puño, ¿no? Sí. Y entiendo que el rostro de Iván Espinel, pero ahora el rostro ha sido cambiado, es el del señor del ático, ¿no? Y los colores han sido cambiados, esto fue autorizado. Y le ponen la modificación de esos símbolos fue autorizada por los organismos partidarios, los organismos del movimiento, es otra pregunta. Ahí absolutamente. Pero mucho más que si fue autorizado por el Consejo Electoral, pues cambiar los símbolos. Si no ha sido autorizado por el Consejo Nacional Electoral, evidentemente ya han cumplido una violación de las normas legales. ¿No? Si fue autorizado, bueno, fue autorizado, pero el CNE tendrá que tener los respaldos del caso para haber dado un trámite de esa naturaleza. Ese es un elemento Los importante. Cuatro Pelagatos, que es una plataforma a la que apelamos siempre, dice, según José Hernández, que todavía no ha indagado y que sobre temas no investigados, como nos corresponde a los periodistas, él no da un juicio de valor ni piensa participar, digamos, en esto.
Pero entonces, no es que te sugiero, te invoco, mi querido José, que tengas la bondad de investigar este tema, está bastante grave. ¿Qué nos dice, doctor Verdesoto? Hay pruebas de que han cambiado incluso los símbolos del partido. No conozco el tema y obviamente hay que preguntarlo a las organizaciones políticas del departamento correspondiente en donde se hacen los registros de este tipo. Ciertamente cuando se produce la adopción de un color y una figura y una consigna, esta se registra y no es de libre discreción cambiarla, eso es evidente. Y es también evidente que el momento que se la cambia tiene la posibilidad de que otros partidos políticos puedan objetar ese cambio. No conozco si ha producido, al menos no ha llegado entre las centenares de temas que tiene que tratar este rato el Consejo Nacional Electoral. Este no está o no está en los planteamientos que debe trabajar el Pleno o cada uno de Nada los... tiene que ver en esta denuncia de democracia, sí, más bien la pregunta es para Marcelo. No, yo me separé de democracia sí hace más de 2 años, mi querido Ah, ya. Gonzalo. De manera que no tengo participación en el movimiento, No, ni responsabilidad ni alguna. responsabilidades sobre sus decisiones acertadas o no. Eso Sí. ya no es de mi competencia, lamentablemente. No es ese el caso, ¿no? Aquí lo que hay es una preocupación legítima de la ciudadanía que se Claro. pregunta qué es lo que ocurre. Evidentemente, todos los ciudadanos ecuatorianos tienen derechos electorales y no se trata de suprimir el derecho electoral de nadie, pero se trata de que el ejercicio de esos derechos sea apropiado, ético y legal. Ese es un tema. El tema de fondo, sin embargo, es que nosotros tenemos un régimen de partidos y organizaciones políticas que, como lo revela la inscripción de más de 80.000 candidatos, lo que genera es un enorme fraccionamiento de la sociedad ecuatoriana y que es una herencia de la dictadura militar de la década del 70. Esta dictadura nos dejó un régimen de partidos y elecciones que generó la partidocracia, la propiedad privada de los partidos por los líderes de los partidos, los pactos de la regalada gana y finalmente esa partidocracia que sucumbió frente a la caída sucesiva de 3 gobiernos por insurrecciones populares, Ya. la de Abdalá Bucarán, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, terminó transformándose en una hiperpartidocracia, Claro. donde un dueño de un partido, un señor que se transformó en dueño de un partido y dueño del país, hizo y deshizo como le vino en gana, en lugar de avanzar en un proceso real de superación de los límites de la partidocracia y de la generación de un régimen político que garantice transparentemente el ejercicio de los derechos políticos por toda la ciudadanía ecuatoriana. Esas 2 crisis estamos enfrentando ahora. El país requiere una reflexión profunda de los cambios que el sistema electoral debe emprender para garantizar, entre otros aspectos, la unidad de la nación. Un proceso de fraccionamiento como el que vamos a vivir en las elecciones de marzo es tal vez el más crítico que el país haya vivido en muchísimos años. Y la presencia ¿Por qué le de califica de manipulaciones. Crítico ¿Por los fundamentalmente. protagonistas o por No, quién? por la enorme dispersión que existe. Vamos a ir a un proceso electoral donde incluso los que ganen Nadie van a sabe perder. con quién está tratando. Entonces tenemos más de 80.000 candidatos en el juego, tenemos Sí. cientos de organizaciones políticas. No vote desde por nadie parroquiales. sería una campaña ¿Qué es lo que adecuada, ¿no? queremos? Pero que me sé. No sé si es la no creo campaña. yo. Emitiría una sanción Pero violentamente ese el doctor proceso de Verdesoto en fraccionamiento contra del tiene- medio. Pero yo estoy haciendo una broma. No vote por nadie. El amontonamiento de intereses. Esto resiente en el alma a la gente con criterio y apenas con leve criterio político, porque aquí lamentablemente el criterio y los principios político-partidistas no vienen funcionando. No hay alineamientos conscientes de parte de los ciudadanos. Eligen por circunstancias a los que se ponen lista, avivatos que se aprovechan de las circunstancias de la desorientación de nuestro pueblo especialmente. No es que esto tenemos que robustecer desde el Consejo Nacional Electoral, doctor Verdesoto, el régimen de partidos, la disciplina política, el respeto a las ideas y a las ideologías. No sé qué le parezca a usted. Bien, o sea, ahí hay un límite importante entre las instituciones de regulación electoral y los comportamientos de la ciudadanía. Las instituciones deben inducir determinadas formas de comportamiento y sobre todo de organización del sistema político, pero no pueden imponerlo. Tú no
puedes imponer bajo ninguna circunstancia que una circunstancia a su vez de destape de la ciudadanía frente a un régimen autoritario aparezca una tendencia a la multiplicación infinita de representación. Tú no puedes imponer este rato que frente a un mal diseño de la representación. Ecuador tiene un mal diseño de representación. ¿En qué consiste ese mal diseño de representación? Se creyó, y este fue más bien yo creo un acto malintencionado de quienes codificaron el Código de la Democracia, de que todos los niveles de gobierno del Ecuador debían tener correspondientemente niveles de representación. Las parroquias debían tener formas parroquiales, los cantones formas cantonales, las provincias formas provinciales. Y conscientemente tú armaste una gama enorme de partidos subnacionales o de formas de tendencia de manejo subnacional de la representación que llevó a esta infinita multiplicación. El número de partidos nacionales, como todos conocemos, es limitado, pero que abajo de eso se incuban una cantidad de partidos cantonales, etcétera, que corresponderían más bien a una forma de confederada de hacer la política, una forma confederada de organizar el Estado y no una forma central de unidad en diversidad como la que tiene Ecuador. Este es el primer error que tienes. Tú no puedes mantener un estímulo a que haya formas políticas de carácter cantonal, parroquial. Se debe limitar en un momento, y ese límite yo creo que debe ser provincial, la primera cosa. En política, partido quiere decir parte, no quiere decir agregación. Lo que hay que hacer es agregar a las partes para que tengan una visión nacional. Conscientemente tú tienes que parar la división de la representación en algún nivel de gobierno e inducir, estimular la forma nacional. La primera cosa que debe ocurrir. Para ello necesitas estimular, cuando detectas situaciones de tanta dispersión, tienes que estimular alianzas. La alianza no es mala. El acuerdo no es malo, hay que lograr que hayan acuerdos cada vez más amplios, más grandes, que permitan agregar la representación. En política tú agregas, no desagregas. En política el tema es cómo agregas las partes para llegar al interés nacional, ¿no es verdad? Esto es lo que hay que tratar de hacer, entre otras cosas y temas que hay. No importan los pactos de los montes, ¿no? Mira, los pactos de los montes pueden o no ser sancionados por la ciudadanía. El tema básico es los sancionas orales, las sanciones a el través momento de en que vote el ciudadano, sancionas. sanciona. O simplemente, o aceptas O admite. una forma de acuerdo. El acuerdo en política es naturalmente válido. Es democrático, además. Lo que tú tienes que ver es hasta dónde hay coherencia en esas formas de acuerdo, Claro. etcétera. Pero volviendo al tema y cerrando el tema de Correa, yo creo que hay que recordar que Correa se victimizó durante un largo rato de persecución de los partidos políticos, de persecución del Consejo Electoral. El anterior Consejo Electoral, no es verdad, fue limitando la cancha en la cual actuaba lo que quedaba de Alianza País con formalidad y lo que no quedó lo quedó fuera de Alianza País. Te lo limitó en términos de consignas políticas, de colores, de liderazgos y consiguientemente quedó una franja. Recordemos que Correa se introdujo dentro de la Secretaría General de la OEA y la OEA mandó una misión especial que supuestamente quería intervenir en el Consejo Nacional Electoral para rescatar por qué no tenía representación independiente el expresidente Correa. Casi lo logró, ¿no? No, la ventaja que hizo esa misión es cometer un error de principio, que en lugar de llegar al Consejo Nacional Porque también Electoral... el consejo que usted integra ahora también ha sido partidario. Pues. No, pero en el error de principio que tal vez es importante que la ciudadanía conozca bien esto. La misión que envió la OEA por parte de la Secretaría General a instancias del expresidente Correa nunca llegó al Consejo Nacional Electoral a investigar qué es lo que ocurría con los partidos políticos, qué es lo que ocurría con su partido político. Y a continuación esa misión lo que hizo fue integrar la defensa del presidente Correa en la audiencia llevada por el señor Ochoa. Esa misión se integró totalmente dentro de la audiencia jurídica de la Corte a partir del grupo organizado por la defensa encabezada por el abogado Ochoa. Entonces, en ese momento se deshizo ya esta tendencia y ellos obviamente dejaron de jugar esta forma de protagonizar una victimización y pasaron a la otra, que es la de buscar una representación, que no es la primera vez que se produce en el Ecuador, por cierto. Estas formas de transacción, públicas o no, o de adopción de una organización, lastimosamente se encuentra en este lindero del cual hablaba. El Estado no puede intervenir en todos y cada uno de los actos milimétricamente realizados por cada partido. El correísmo, señor miembro del Consejo Nacional Electoral,
responsable del proceso que estamos ya en camino. En usted nos apoyamos para, también a nombre de muchos ecuatorianos que admiramos siempre la figura de Jaime Roldós Aguilera. Usted uno de ellos. Lo acompañó en calidad de asesor. Mire que mi memoria no me es infiel. Cuando trabajaba yo en Radio Quito, lo vi al conjunto, al elenco de asesores del presidente Roldós. Y me acerqué, hice un acercamiento, me llevé bien porque me dio muchas demostraciones de afecto, pero yo era un reportero grabador en mano y tenía muchos cuidados yo de aproximarme al despacho del presidente. No he sido palaciego, no he sido visitador de presidentes ni cosas por el estilo. Me han invitado, sí. La hija de este gran presidente, como que yo lo recuerdo como una víctima del drama político de nuestro país, una vergüenza nacional, diría yo, porque Jaime Roldós Aguilera pasó al infinito sin justicia. No le hicieron justicia. Pero en fin, así las cosas se han dado. La hija Marta Roldós, economista de profesión, política, la única que ha heredado el ímpetu de su señor padre. Los otros, naturalmente, despechados, fatigados por todo lo que ocurrió en el caso del talentoso Santiago y otra distinguida hija, han preferido dejar las herramientas de la política partidista. Una pena. Habría sido un gran líder Santiago, porque fue en su primera, segunda y tercera infancia, no tercera, pero segunda infancia, formado para aquello. Lo digo con ternura y una visibilidad directa que tuve la oportunidad de contemplar esta experiencia histórica para mí. Pero Marta Roldós está asimismo, señor miembro del Consejo Nacional Electoral, doctor Verde Soto, muy molesta. Y dice, es miserable que una organización, se refiere al correísmo, es miserable que una organización cuyos altos dirigentes están involucrados en gravísimos y multimillonarios casos de saqueo a los fondos públicos y en graves violaciones a los derechos humanos, como el correísmo, esté utilizando la imagen de mi padre Jaime Roldós Aguilera en las manifestaciones y en las alusiones, incluso en determinados discursos de estamentos medios bajos, si es que así podríamos llamar a su capacidad de convocatoria o qué sé yo. En 2010, en medio de la persecución que sufrí durante el correísmo, 2 tipos armados incluso me esperaron al pie de la casa mía, apuntaron a mi hija de 14 años. Ese correísmo pretende usar la imagen de un hombre bueno, su abuelo, mi padre inolvidable Jaime Roldós Aguilera, para promocionarse. Razones tendrá y nos va a explicar esta mañana. Buenos días, Martita. Buenos días, ¿cómo está? Mire, en primer lugar, para decirle que junto con mi hermano Santiago, recibimos un video que está circulando en redes sociales, que empieza con un discurso de mi padre, Jaime Roldós. No alcanzamos a ver más, simplemente vimos el sello de la actual lista 5 de Rafael Correa. Un partido, además, que yo creo que hay un vacío en la ley de partidos, ¿no? Porque una de las cosas que debería considerarse
es que no se debería hacer partidos de instituciones públicas y probablemente con fondos de la corrupción, como hizo Iván Espinel, como han hecho otros varios partidos durante el correísmo, que se armaron partidos a partir del IES, que se armaron partidos a partir de otras instituciones públicas. Eso no es competencia, digamos, de este CNE, pero sí de los legisladores, que se determine qué se hace cuando se arma o alguna modificación al Código de la Democracia, cuando se utilizan los recursos públicos para lanzar un partido político. Y este partido, el de un delincuente, que es el señor Iván Espinel, no porque el que delinque es un delincuente, ha sido pasado a otros delincuentes. Luego, nuevamente, el presidente Correa, incluso aquí es requerido por la justicia, los que delinquen son delincuentes. Y en su propaganda, que ahorita circula en redes sociales, todavía no la he visto en medios de comunicación, utilizan el discurso de una persona que estaba en sus antípodas. En sus antípodas quiere decir que era todo lo opuesto de Correa. ¿Por qué? Porque Jaime Roldós precisamente fue el hombre que defendió los derechos humanos, el hombre que fue en época de dictaduras en la región, fue una de las personas que impulsó a que se crearan estas instituciones supranacionales de defensa y control de la implementación de los derechos humanos en los países, cosa que Correa más bien quiso destruir, porque fue un hombre que lo que a sus hijos le legado fue un apellido limpio, no fortunas malavidas, como los correístas, y entonces obviamente indigna, ¿no? Indigna además que sea una fuerza política, yo le voy a decir, y es público para los que se acuerdan, los troles nunca se acuerdan, que nosotros con Santiago Roldós, con mi hermano y mi hermana, también protestamos cuando otro partido, antes que el correísmo, cuando el PRE hizo uso de las imágenes de nuestros padres. Y ahora tenemos este movimiento que usó recursos públicos para constituirse, que está integrado por personas involucradas en causas de peculado, en violaciones a los derechos humanos, que está pretendiendo utilizar la imagen de Jaime Roldós, y además gente que nos victimizó a millones de ecuatorianos, y entonces es la que le habla, gente que persiguió periodistas, activistas y demás, utilizando la imagen de un defensor de derechos humanos para promoverse. Nuestro primer llamado es a la sociedad, a la sociedad civil, pero también nosotros queríamos empezar a reflexionar en este marco y siempre en el marco de las competencias del CNE, qué reclamo podríamos interponer ante el CNE, si es que eso es posible. Es terrible porque nuevamente estamos en esta situación de tener que defender la memoria de nuestros padres ante unos sátrapas, ¿no? Y un poco aquí el problema es nuevamente casi el de esta gente, el de la persona que quiere vender veneno con etiqueta de medicina. Y eso es lo que tratan de hacer los correístas al poner una imagen, un discurso de nuestro padre, tratar de ponerle la etiqueta de la medicina al veneno que ellos son. Nuestro primer llamado, mi primera reacción, Twitter es una red social donde yo emito mis comentarios personales, fue esta indignación. En mi caso, hay un montón de cosas que la Fiscalía nunca investigó, jamás se investigó las agresiones de las que he sido víctima mi hija, las agresiones a las que he sido víctima yo. El fiscal Chiriboga rehusó investigar el tema del hackeo de mis correos electrónicos que fueron publicados y utilizados por Rafael Correa. Y uno se queda con preocupación de la manga ancha con la que ha gozado Correa, y parece ser que esta sombra todavía se prolonga. El CNE anterior, el CNE del correísmo, jamás investigó a Correa por las denuncias de haber recibido fondos ilegales para su campaña. Eso es algo que jamás se investigó y yo creo que ya no se investigará. Y probablemente entre esos fondos, la denuncia es que había fondos hasta el narcotráfico.
Y sin embargo, incluso había la palabra del propio hermano del presidente Correa que había recibido más fondos de los declarados. Entonces Correa, mientras hay gente a la que la descalifican de concursos o de otras cosas por pequeñas cosas, Correa y su grupo de delincuentes siempre han gozado de esta manga ancha, de esta protección. Digo, con el Consejo Nacional Electoral anterior. Yo estoy realmente pensando cuáles son las acciones que corresponden. Nuevamente, claro, mi padre fue una figura pública y estoy consciente de eso. Estamos conscientes, mi hermano y yo, de la dimensión de ser figura pública de Jaime Roldós Aguilera, pero tampoco la pueden utilizar para vender veneno. No, yo recuerdo que justamente el señor requerido por la justicia, Rafael Correa, llegó a ponerle copyright a su rostro y copyright a los sellos que se usaban en los documentos públicos para que la prensa no pudiera publicar documentos públicos porque el sello tenía copyright. Nosotros no tenemos un copyright sobre Jaime Roldós, pero tenemos un derecho legítimo que nos asiste, como sus hijos, de defender y preservar su memoria, de no permitir que los mercaderes y que la gente más infame de este país use su nombre. De momento, nuestro llamado es a la ciudadanía, es un poco duro, ¿no? Porque se sabe que, o ahora se habla que cuando esta gente que actúa como trolls lanza comentarios provocadores, contestarles puede resultar en simplemente incrementar su reputación o su fama. Yo creo que el correísmo ya está más allá de En eso. eso estoy meditando Pero, este momento. Sí, pero más allá de eso, o sea, me es muy difícil como hija Permitir. ver que esto sucede, permitirlo sin decir nada. Me es imposible, además, como madre de una joven ahora, que fue una niña en ese momento, que fue víctima también de la persecución que me hacían callar. O sea, yo realmente siento, cuando veo a esta gente usando las imágenes de mi padre, el abuelo de mi hija, que es el abuelo de mi hija Sofía, después de lo que incluso pasó con ella, siento que son como siento que es como ver una película de la mafia, cuando el padrino iba a apoderarse casi del velorio de las víctimas que él mismo había mandado a asesinar, ¿no? Llegaban y creían que además ponían el arreglo floral más grande. ¿Quién resulta ser el capo? El capo es el capo del ático. Entonces realmente, créame, normalmente trato de ser muy precisa con mis conceptos. En este momento usted me llama temprano y además en un momento dado que me cuesta mucho la precisión, aunque se requiere. Por eso digo, estamos reflexionando. Ayer hablé con mi hermano que yo siempre digo, cuando dicen por qué Santiago está en la política, yo tampoco ya estoy en la política partidista, no me interesa en este momento. Creo que hay que recuperar también los espacios de la sociedad civil y del periodismo de investigación. Pero creo que los espacios de Santiago y mío siempre han sido desde la estética, desde la política, desde el activismo, la recuperación de la ética. Y ese reclamo de la ética tiene que salir de todos los poros de la sociedad, no solamente de partidos y movimientos, porque al final son un reflejo de la misma sociedad que somos, sí, ¿no? Y entonces hay que trabajar desde todos los espacios que uno puede. De esos espacios, o sea, con mi hermano estamos justamente reflexionando qué son las acciones que cabe ante las instituciones, ante otro atropello más, uno más del correísmo, un movimiento, una gente que tiene tantas deudas con la sociedad. Me parece increíble la historia de lo de la OEA. Es como si hubiera ido Naciones Unidas a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial a asegurarse que los seguidores de Hitler tuvieran representación política. Pero bueno, esos son los tiempos que vivimos.
Un abrazo, Martita. ¿Usted piensa llamar la atención al alquilador o al dueño de este movimiento, o a los que están queriendo aprovecharse de la imagen de un presidente al que usted y yo admiramos? Bueno, yo creo que hay dos vertientes de trabajo importantes del Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos es, obviamente, habiéndose detectado las limitaciones que tiene la ley, estamos preparando en este momento una reforma al Código de la Democracia que tendrá que ser presentada el 25 de marzo. ¿Qué dirá esta reforma para...? En este tema habría que examinar con precisión, no tengo en la cabeza qué es lo que debe decir. Pero ¿y hay antecedentes que usted pueda este momento ir a registrar en el archivo del Consejo Electoral? Hay muchos antecedentes sobre deficiencias de la forma de constitución de partidos, hay muchas deficiencias sobre control de la vigencia efectiva de los partidos, de la utilización de fondos por parte de los partidos, de transgresiones que no son solamente ideológicas, sino transgresiones en las prácticas de articulación con la sociedad. Es decir, hay muchas evidencias que hay que trabajar, y entre ellas yo creo que una muy importante tiene que ser el uso del manejo simbólico. El manejo simbólico de un partido no puede ser irresponsable, y claramente en este caso se está haciendo un manejo irresponsable de una figura icónica de la democracia. Roldós ya no es la pertenencia de un grupo de la sociedad, es pertenencia de la sociedad ecuatoriana. La sociedad ecuatoriana como conjunto reivindica como sus valores nacionales la transición a la democracia. Y ahora que es muy importante, Gonzalo, Marcelo, recuperar esta como el año más importante de gestión de la democracia. Cumplimos 40 años de transición. De vigencia. Es el periodo interrumpido más largo de la historia republicana, en la que obviamente la figura central de esa transición es Jaime Roldós. Jaime Roldós es el ícono que permite esta transición, es el ícono que permite... ¿Se acuerdan Riobamba? Bueno, hay muchas cosas de que recordar, hay muchas cosas que recordar quienes participamos en esa transición. Creo que es muy importante que los ecuatorianos... Radio Quito transmitió en directo y este servidor estuvo presente durante toda la temporalidad en la revolución que yo le llamé, donde el líder indiscutible fue Jaime Roldós, y ese maravilloso discurso, compromiso, el formato ideológico que dejó estableciendo de respeto a los derechos humanos especialmente, formidable. En lo que terminó, vea, este país, señoras y señores, nietos queridos, hijos queridos, miren cómo ha terminado un esfuerzo de un hombre de bien, de un demócrata a plenitud. No ha terminado, Gonzalo. Va a manejarse, creo yo, hay que reconducir. Cuando se producen situaciones de este manejo de la narrativa sobre la democracia y sobre la transición, inadecuadas estratégicamente para un país, implica que el país entero debe reaccionar, y implica que las instituciones tienen que reaccionar. En esto las instituciones tienen que volver sobre a la construcción de una narrativa nacional, esto es, en la cual intervienen los intereses de todos, en los cuales... Pero ahora le tenemos a usted para que nos ayude desde el organismo garante de la democracia. No me tienen a mí, yo soy parte de esta emoción general por la democracia que en el Ecuador debemos recuperar este año, y en el que yo comprometo firmemente de que mi participación dentro del Consejo eso estoy seguro. Tendrá que ver con esos 40 años de transición a la democracia. ¿Algo que quiera agregar, Marcelo? Sí, Marcelo Larrea. Bueno, primero que todo, mi solidaridad con Marta Roldós, con Santiago, con la familia Roldós, frente a este uso abusivo de la imagen de su padre. Jaime Roldós, como lo dijo Luis, marcó un hito en la historia del país. La carta de conducta a la que usted se refirió, Gonzalo, fue absolutamente trascendente en el contexto latinoamericano, todavía plagado de dictaduras militares. Así era. Y fue un puente al proceso de reconstrucción democrática del continente. Evidentemente, acciones de este tipo deben ser legalmente sancionadas. No puede ser cualquier persona la que use un elemento simbólico de la sociedad ecuatoriana en función de provecho personal. No solamente se roban los recursos públicos, se han robado durante largo tiempo, desde los orígenes del correísmo,
elementos simbólicos que nunca les pertenecieron. Y ahora estamos constatando nuevamente este suceso. Creo que además Luis ha abierto un tema que no solamente es de competencia del Consejo Nacional Electoral, sino que convoca un análisis y un debate nacional acerca de la naturaleza del régimen de representación política en el país. El régimen de la partidocracia, que fue sustituido con la hiperpartidocracia, nos ha llevado ahora a una crisis que se manifestará en los resultados de las elecciones de marzo, que deben ser estudiados rigurosamente para generar mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos, de una parte, que no son propiedad privada de los dueños de los partidos políticos, que no hay dueños de partidos políticos, que los partidos y movimientos políticos tienen que ser lo que deben ser, órganos a través de los cuales la sociedad ecuatoriana pueda dirimir sus diferencias y pueda resolver sus problemas fundamentales. Aquí hay una doble crisis que enfrentar, como lo he dicho, la crisis de la partidocracia y de la hiperpartidocracia, y hay una gran responsabilidad en quienes tienen que formular ese proyecto de reforma legal para abrir un nuevo horizonte a la construcción de derechos democráticos en el país. Yo les agradezco, sí, está cerrado este micrófono, compañero. Yo les agradezco mucho por cuarta vez por esta concurrencia generosa, gentil, y que ha sido importante a comienzos de un proceso para que no caigan el resto en los mismos pecadazos, no pecadillos, pecadazos, y que se sancione. Aspiramos a este género de abusos y de creer que los partidos y movimientos políticos son activos de propiedad de alguien, son activos del talento humano, de los principios ideológicos de nuestra gente, sagrados por todos los costados, y derechos establecidos en la Carta Política nuestra y en el régimen de partidos y movimientos político-electorales. Muchas gracias. Volvemos en contados instantes con un tema que nos agobia también, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Inicio de espacio promocional y publicitario.